Hola a todos y todas, buenas tardes en España y buenos días a todos los que nos seguís desde Latinoamérica. Bienvenidos a nuestro nuevo webinar en español titulado Explorando las últimas novedades del catálogo. Lo primero de todo me presento, soy Gorka Brocal, soy responsable comercial en Electron para España, Portugal y Latinoamérica. Un placer poder compartir con vosotros estos minutos de la presentación y hoy también nos acompañará, como es habitual, mi compañero Iván Pasada, que es responsable técnico en Electron y él será el encargado de presentarnos todas las novedades técnicas en el día de hoy. En primer lugar, la agenda prevista para hoy incluye una breve introducción de quiénes somos y a qué nos dedicamos, así como algún aspecto clave sobre nuestras soluciones, la presentación de novedades y mejoras de nuestro portfolio de soluciones y, por último, conclusiones y la sección de preguntas y respuestas. Como es habitual, en todos los webinars os voy a explicar de dónde venimos y a qué nos dedicamos. Somos una empresa familiar dedicada a la fabricación de soluciones para la automatización de viviendas y edificios que fue fundada en 1994. De hecho, en breve, el año que viene, cumplimos 30 años de historia. La sede central está en Legnano, que es una ciudad muy industrial y muy cerquita, a unos 20 kilómetros de Milán, en Italia. El diseño italiano está muy presente en todos nuestros productos y aplicaciones y disponemos de oficinas como la oficina de Madrid, desde donde estamos dando el webinar, en Asia-Pacífico, China, Oriente Medio y Europa. Somos miembros de la Asociación CANX como fabricante desde el año 2005, así como miembros del Comité Técnico de Desarrollo CANX. Y también somos centro de formación homologado y certificado CANX. Nos caracterizamos por ser ágiles en el desarrollo y modificación de productos, así como la personalización y acabados. Y estamos preparados para la entrada en la generación de Big Data. A nivel de proyectos, llevamos más de 800 hoteles realizados que suman aproximadamente unas 36.000 habitaciones. Así como también estamos presentes en proyectos de urbanizaciones residenciales, edificios de oficinas, hospitales y vías de lujo. Ofrecemos desde soluciones simples hasta soluciones premium para diferentes mercados verticales como lo son hoteles, hospitales, sector residencial, edificios de oficinas. Nuestros productos se venden a día de hoy e instalan en más de 80 países a lo largo del mundo y el 100% están testados en fábrica y ofrecemos soporte desde la fase de diseño hasta la fase de postventa. Todos nuestros dispositivos cumplen con los altos estándares de calidad de la certificación CANX y esta certificación la realizamos en laboratorios acreditados con sede en Alemania. Somos pioneros también en el desarrollo de la fabricación de nuestra propia pila CANX, así como en el desarrollo de aplicaciones y producto IoT inalámbrico vía Bluetooth. Y desde que nos incorporamos en la DALI Alliance, también producto DALI y ahora MQTT. Por lo tanto, seguimos focalizados en el desarrollo de soluciones para la automatización y modernización de edificios. En esta diapositiva mostramos cómo escuchamos las tendencias y necesidades tanto del mercado como de nuestros clientes. Desde el lado de los ocupantes de los espacios, como propietarios, inversores, prescriptores, así como desde las promotoras, instaladoras, integradores y distribuidores. Basado en 3 pilares fundamentales. La primera sería las tendencias del mercado, gestión de espacios saludables, confort y bienestar y, por supuesto, eficiencia energética y sostenibilidad. También desde la experiencia de usuario, mediante una fácil instalación, sencillez a la hora de ampliar, soluciones fiables y con un mantenimiento rápido. Y, por último, de la tecnología y constante evolución, con conexiones seguras, modularidad, recolección de datos en tiempo real y aplicaciones digitales. Ahora mismo, tener menos costes de instalación, posibilidad de mantenimientos remotos y tener un edificio inteligente son la clave para los mantenedores de los edificios, así como para los ocupantes de los mismos a través de la experiencia de usuario. Un breve repaso a nuestro actual portfolio de producto, empezando por la parte más modular orientada a la automatización de viviendas y edificios. Empezando por nuestra gama de actuadores, que incluye módulos de entradas tanto de pastilla como en carril, módulos de salida relé de 4, 8, 12, 16 y 24, los más conocidos que son los combinados de entradas-salidas de 4 más 4, 8 más 8, 12 más 12 y 16 más 16, actuadores de climatización con salidas triac de 4 y de 8 y también entradas, actuadores de fan coil, que denominamos todo en uno, reguladores de iluminación, pasarelas DALI de un canal y de 2 canales y medidores de energía. A continuación, nuestra gama orientada a aportar una gran experiencia de usuario, como son la serie 3025 de pulsadores con 4 canales, compatible con sistema de montaje 55x55 y con una barra LED RGB libremente configurable, la serie Electa de pulsadores con hasta 8 canales, diseño italiano, sin marco y acabado redondeado, y nuestro buque insignia, que es la 9025, con una gama completa de pulsadores, termostatos humidostatos, medidores de calidad de aire, sondas de temperatura y soluciones de control de acceso, tanto lectores, retenedores y teclados numéricos. Todos ellos con un acabado en cristal táctil capacitivo. Y también con producto que contribuye a la creación del edificio inteligente, pantallas táctiles y servidores web, gama completa y escalable de sensores de presencia y multisensores, amplia cobertura de presencia, muy estéticos, totalmente enrasados, que pasan desapercibidos, y de serie los tenemos en 2 colores, en blanco y en negro, y especial mención a nuestro multisensor, que además de tener
detección de presencia, tiene regulación constante de luz, temperatura, humedad y sonido. Además del tope de gama, que sería el Space Sensor, que además de lo anteriormente descrito, gestiona la ocupación y utilización de las estancias, pudiendo generar mapas de calor de las instalaciones. También, adicionalmente a estos, tenemos detectores específicos de gran alcance y especial de pasillos. Y por último, soluciones KNX Secure, como son nuestro interfaz IP, router IP y además de nuestro bridge que presentaremos en este webinar y que lo hemos visto también en anteriores webinars. En resumen, como veis aquí, una solución completa de la mano de un fabricante especialista como es Electron. Una vez visto el portfolio de producto y soluciones, os queremos mostrar también los beneficios claves que aportan. En primer lugar, un enfoque prioritario a la experiencia de usuario, tanto de los usuarios de los propios espacios como de los mantenedores y propietarios. En segundo lugar, una especial mención a la eficiencia energética y sostenibilidad de los edificios. Una contribución al edificio inteligente de la clave fundamental es la automatización y los espacios conectados. Una generación de datos con los que poder analizar lo que sucede, alimentando aplicaciones y servicios digitales de análisis y control, así como aplicaciones móviles. Y, por supuesto, una combinación adecuada de tecnologías estándar que sean abiertas e interoperables, como lo son KNX, Bluetooth, DALI, MQTT y los servicios cloud. Todo ello contribuyen al concepto de edificio inteligente. Y llegado a este punto, pues voy a ceder la palabra a mi compañero Bian, que nos presentará en detalle todas las novedades de este webinar. Gracias, Gorka, por la presentación. Para los que no me conocéis, soy Iván Posada, responsable técnico en Electron para España, Portugal y Latinoamérica. Y bueno, vamos a continuar con nuestro webinar ya metiéndonos en las novedades que presentaremos hoy. En este caso, pues nuevos productos y nuevas funcionalidades, todas ellas pues muy interesantes. Bien, la primera novedad que os presentaremos hoy son los nuevos actuadores con salidas de 20 amperios. Como veis, se trata de dos nuevos actuadores con 8 salidas cada uno y con la particularidad de que soportan hasta 20 amperios de corriente en cada una de las salidas. Están pensados para el control de luces, de cargas y también la posibilidad de hacer interbloqueos entre las salidas, desde 2 hasta 8 interbloqueos podemos llegar a hacer. Y están equipados con la posibilidad también de control manual de cada salida, en este caso de manera mecánica. En nuestras otras gamas de actuadores el control manual se hace electrónicamente mediante un botón y en este caso podemos hacerlo de manera mecánica, mediante un conmutador o palanca manual que se encuentra debajo de la tapa frontal. Vamos a verlos ahora con más detalle y mostraremos también pues, las diferencias entre ambos modelos. Empezamos primero por el actuador llamado BO08S02 KNX. Se trata de un actuador con 8 salidas relé de 20 amperios cada una, totalmente independientes las salidas, por lo que podemos conectar fases y circuitos diferentes a cada una de ellas. Estas salidas soportan picos de arranque brutales, en concreto 500 amperios en los 2 primeros milisegundos. No necesita ninguna alimentación auxiliar el dispositivo, por lo que solamente se necesita la conexión del bus KNX. Como veis, ocupa 8 módulos DIN y, como decía, dispone de un control manual mecánico mediante un interruptor tipo palanca para cada una de las salidas. Este control manual se encuentra justo detrás de la tapa frontal, que en este caso es extraíble, y aquí, bueno, tiros y recomendamos, y así lo detallamos también en la documentación, que se desconecte la tensión de las cargas antes de hacer el control manual, por motivos puramente de seguridad y normativos. A nivel de programa de aplicación, como decíamos, las salidas las podemos configurar como salida para luces y cargas, y también la posibilidad de hacer interbloqueos entre ellas para, por ejemplo, controlar un ventilador con varias velocidades. El interbloqueo se puede hacer desde 2 salidas hasta las 8, si fuese necesario. Cada salida dispone de función contador, por la cual podemos mostrar, por ejemplo, el número de conmutaciones que han tenido cada una de las salidas o incluso estimar el consumo y publicarlo en el bus KNX de cada una de las salidas. Esto último lo hacemos de forma estimada. Lo que hacemos es introducir manualmente los datos de voltaje y la potencia que hemos conectado a la salida, en caso de que sepamos pues, que en esa salida hay conectado, yo que sé, 500 vatios en iluminación, pues lo metemos como parámetro dentro del ETS e internamente el módulo, en función de las horas de actuación, saca el dato de consumo. Dispone de 8 funciones lógicas avanzadas, donde podemos hacer puertas lógicas, funciones threshold o límites, conversiones de bit en byte y viceversa, operaciones aritméticas, condicionales, cálculos de puntos de condensación, podemos hacer funciones de vigilancia, incluso conversiones de velocidades de 3 objetos de un bit a un objeto de un byte y viceversa, iluminación constante, tenemos ahí el algoritmo también, multiplexores y también expresiones lógicas libremente configurables que ya hemos explicado en algún otro webinar.
Dispone también de funcionalidad Heartbeat, que lo que hace es emitir por un objeto de comunicación que el dispositivo funciona correctamente y está vivo, ¿no? Que está online. Y esto es cada vez más usado en sistemas, sobre todo de monitorización y control, donde pues, la necesidad de una seguridad adicional pues, es latente, ¿no? Como por ejemplo en instalaciones críticas, como pueden ser un hospital, por ejemplo. Y como veis aquí, bueno, el programa de aplicación siguiendo un poco la filosofía e intuitividad que nos caracteriza, ¿no? En nuestros productos, con todas las funcionalidades antes descritas, pues todas ellas disponibles. Pasamos ya al siguiente modelo de actuador, en este caso es el BO08S01 KNX, que como veis se trata de un actuador con las mismas características que el modelo S02, visto previamente, o sea, 20 amperios por salida, 8 canales, funciones lógicas, etcétera, pero con la diferencia que este modelo dispone de medidor de corriente en cada una de las 8 salidas. Esta medición de corriente la hacemos mediante un método que se llama True RMS, que es más fiable y preciso que el RMS simple, ya que utiliza además pues, funciones matemáticas complejas para el análisis de la señal y el cálculo más preciso de la corriente. En este caso ya podemos disponer de datos de cada una de las salidas, como por ejemplo amperios, miliamperios, potencia, en vatios, en kilovatios, consumos, etc. Y además podemos asignar hasta 3 voltajes diferentes a cada salida para, por ejemplo, medir con un mismo actuador señales con voltajes de 24 voltios en AC, 110 voltios en AC y 220 voltios en AC, por ejemplo, ¿vale? Si tenemos las 8 salidas y varias de ellas las queremos dedicar a voltajes diferentes, podemos seleccionar hasta 3 voltajes diferentes para hacer los cálculos. Y aquí ya, pues bueno, en este modelo las funciones de contador que teníamos en el anterior ya operan sobre medidas reales y no sobre medidas estimadas, ¿no? Como ocurría en el anterior en el modelo S02. El añadir esta medición de corriente de manera real nos posibilita a nivel de programa de aplicación funciones extra muy interesantes tanto a nivel de diagnóstico como a nivel de control. Una de ellas es la del control del consumo total y el balance de cargas, que permite pues, definir unos máximos de consumo a partir de los cuales se pueden ir desconectando cargas pues, menos prioritarias y así no pasarse de los máximos establecidos, ¿no? Esto es muy útil en ciertos países donde según los contratos eléctricos si te pasas de unos máximos te pueden realizar penalizaciones o incluso otros países donde directamente si te pasas del máximo se corta el suministro hasta que se baje la carga. Otra funcionalidad es la de mostrar el consumo independientemente por cada canal y poder establecer límites de consumo para cada uno de ellos. En el caso de llegar al límite, pues bueno, se desconecta la carga, ¿no? Esta funcionalidad es muy interesante, por ejemplo, imaginaros en residencias de estudiantes, ¿no? Donde podemos controlar pues cada punto de luz y cada enchufe por separado y establecer máximos para cada uno de ellos y prevenir, por ejemplo, que se conecten aparatos de gran consumo como estufas eléctricas que dispararían el consumo global. También está la posibilidad de poder comprobar el estado de las cargas. Al disponer de medidor de corriente, si activamos una salida y no se detecta carga, no se detecta la carga nominal que le hemos dicho o incluso que la carga es cero, pues esto puede hacer que salte una alarma de problema en esa carga, ¿no? Otra funcionalidad muy interesante. Como veis, pues aplicaciones muy interesantes, específicas para cuando se requieran controlar cargas altas y o cuando la medición real de consumo sea requerida, ¿no? Así como un control de esas cargas dependiendo de los consumos. Por supuesto, como siempre, si tenéis cualquier consulta adicional, pues no dudéis en contactar con nosotros para este tema. Pasamos ya a la siguiente novedad. En este caso es el nuevo actuador dimmer para el control LED por voltaje constante, el DL04A02 KNX. Realmente se trata más de una evolución que de una novedad, ya que lo que hemos hecho ha sido actualizar y mejorar el anterior DL04A01 KNX y bueno, como recordatorio de características del dispositivo, deciros que se trata de un actuador dimmer para el control LED por voltaje constante, habitualmente usado para control de tiras de LED de bajo voltaje. Dispone de 4 salidas, de las cuales se pueden configurar como 4 salidas independientes para tiras de LED monocolor, por ejemplo. También se puede configurar como agrupar 3 salidas para controlar una tira de LED RGB y la otra salida libre para otra monocolor, o se pueden agrupar las 4 salidas para hacer un control RGBW de la tira de LED. Dispone también de control manual, LED de estado para cada salida y permite manejar tiras de LED desde los 12 voltios en continua hasta los 48, pasando por las más habituales que son las de 24. Dispone de una salida relé en la parte de abajo, como veis ahí, configurada para cortar la alimentación de la fuente de alimentación en caso de que ninguna salida esté encendida, ¿no? Y así evitar pues, que los típicos consumos en stand-by. Y en cuanto a la capacidad de cada salida, aquí es donde viene la principal mejora,
ya que pasamos de los 4 amperios que teníamos antes a 6 amperios por salida con la versión nueva. En total, 24 amperios para las 4 salidas. Por poneros un ejemplo, para una tira de LED monocolor típica de 24 voltios que maneje 19,2 vatios metro, que es algo bastante habitual, podríamos llegar a colocar en cada salida hasta 7,5 metros de tira de LED aproximadamente. Recordar aquí que también los propios fabricantes de tiras de LED no recomiendan hacer tiradas de más de 5 metros por el tema de las caídas de voltaje y de la intensidad de la luz que se pueden producir sobre todo al final de la tira, ¿no? Por lo que ahora, pues bueno, ya vamos muy bien en cuanto a las distancias comparados con el anterior, que íbamos algo más justos. Informaros que el modelo anterior ya no está disponible, ya que hemos agotado todo el stock que teníamos y el último lote de producción, y hay que pedir el modelo nuevo, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Siguiente novedad, en este caso presentamos unos nuevos accesorios muy interesantes. El primer accesorio se trata de un conector precableado para las entradas posteriores de nuestros detectores de presencia y multisensores. Se trata de un cable de 10 metros de largo que dispone ya del conector necesario en uno de los extremos y bueno, este accesorio lo hemos sacado pues para responder a las demandas de muchos clientes, ¿no? Que nos pedían una solución así, sobre todo para reducir los tiempos de instalación en instalaciones, lo que son instalaciones repetitivas, ¿no? Imaginaros, por ejemplo, un edificio con muchos despachos de oficinas donde se conecta, por ejemplo, un pulsador convencional a la entrada del sensor, o en hoteles donde se conecta el contacto magnético de la puerta pues al sensor. Por lo tanto, menor tiempo de instalación, menor posibilidad de fallo en la conexión y solución plug and play para una conexión rápida. Y aquí os mostramos 2 accesorios más. El primero de ellos es un accesorio que nos permite el montaje de interface de pulsador de formato pastilla directamente en el carril DIN de un cuadro eléctrico. Muchas veces, por ahorro de costes y por no disponer de suficientes cajas de registro, se colocan estos módulos formato pastilla dentro de los cuadros eléctricos. Algunos instaladores más apañados los sujetan con bridas, ¿no? Y otros directamente ya los dejan en los laterales de los cuadros ahí perdidos. Esto es una solución más profesional y que además permite montarlo y desmontarlo de una forma más sencilla. Y el segundo accesorio, que es el que veis abajo, se trata de una abrazadera de sujeción de cables para nuestra gama multisensor de detectores, y de esta forma los cables que salen del detector, que en concreto son el cable de busca NX y el cable que conexiona las entradas que tienen, pues salen del detector de manera ordenada y sujeta, ¿no? Y de alguna forma se evitan las desconexiones de cables o rotura del cable rígido, por ejemplo el de KNX que es rígido, al colocar o extraer el sensor del techo. Por tanto, 2 accesorios muy útiles a tener en cuenta y que permiten pues, un montaje pues, mucho más profesional. Y pasamos ya a la última novedad que presentamos hoy, una novedad muy importante relacionada con nuestro bridge y con el mundo IoT. En primer lugar, un breve repaso de lo que vimos en anteriores webinars donde presentamos el bridge. Nació siendo algo más que un dispositivo KNX, ¿no? Se trata realmente de una plataforma sobre la que estamos construyendo nuevas y novedosas soluciones, al igual que ya hicimos con nuestra gama de actuadores o nuestra gama de detectores de presencia. El primer modelo ya está en el mercado, es el punto de partida de esta nueva gama, que a buen seguro pues bueno, se convertirá en algo único en el mercado. Es un concepto totalmente diferente, es un todo en uno, que nace con unas prestaciones como por ejemplo fuente KNX de 640 mAh, fuente de alimentación auxiliar, interface IP, funciones lógicas, función Heartbeat, etcétera, y también con unas interesantes funciones de diagnóstico. Y en definitiva, el bridge se convierte en el puente de unión entre el sistema de automatización KNX, ya sea zonal, por habitación o por vivienda, y los sistemas de visualización BMS y GRMS en caso de hotel y aplicaciones digitales con conectividad IP. Por tanto, ¿qué es el bridge? A nivel de hardware, se trata de un dispositivo con comunicación directa en KNX cableado como en KNX IP, ofreciendo una comunicación totalmente bidireccional entre ambos medios de transmisión mediante lo que se conoce como conexión tunneling. Permite hasta 6 conexiones tunneling simultáneas. Además, incluye fuente de alimentación KNX de 640 mAh y salida auxiliar de alimentación. Además, también incorpora varias funcionalidades añadidas que veremos más adelante, y todo ello en un tamaño compacto, como veis en la foto, que ocupa solamente 4 módulos DIN. ¿Y cuál es el porqué del bridge? Bueno, creamos el bridge con el objetivo de unificar en un solo producto la necesidad cada vez más extendida de conexión IP descentralizada a nivel habitación y aportando pues un valor añadido superior, ¿no? Al incorporar más funciones a las ya clásicas existentes. Con este concepto ya se reducen considerablemente los esfuerzos tanto económicos como técnicos de instalación y puesta en marcha, incluyendo pues el menor espacio en el cuadro eléctrico necesario para albergar cada vez más funciones. ¿Qué funciones extra a nivel de software estamos ofreciendo? Pues a nivel KNX TP, a nivel de bus KNX par trenzado, funciones lógicas, bloques lógicos, expresiones lógicas avanzadas como son operaciones aritméticas, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, comparativos, condicionales,
controles, etcétera. Y también dentro de nuestro módulo lógico avanzado, algunos algoritmos predefinidos como el control proporcional de temperatura, el de humedad, el cálculo de punto de condensación, funciones threshold o funciones límite, etcétera. Y además ya añadimos la posibilidad de disponer de programaciones horarias semanales directamente en ETS, pues para la programación de luces, persianas, clima, etcétera. Cómo no, también tenemos nuestra aplicación Virtual Holder, ya explicada en profundidad en otros webinars y que está orientada al control de ocupación en habitaciones de hotel. Y la funcionalidad más importante de este bridge que viene embebida es su capacidad de actuar como interface KNX-IP. Es, digamos, la mediación entre el mundo IP y el bus KNX cableado. Así transmitimos toda la comunicación de las direcciones del grupo KNX al lado TP, el lado TP al lado IP, a través de una conexión tunneling y viceversa, ¿no? Esto permite de alguna forma que podamos tener varias pequeñas instalaciones KNX programadas de la misma manera, como islas, y con las mismas direcciones de grupo y mismas direcciones físicas, y digamos que la única diferencia entre cada isla sea la dirección IP que le asignemos a cada uno de los bridges. Por lo tanto, podemos decir que a nivel IP el bridge se comporta igual que un interface IP KNX, es decir, hace de acoplador de medios entre KNX TP y KNX IP de manera bidireccional. Aquí aclarar que por el momento no realiza funciones de routing, es decir, no es un router IP y por lo tanto no realiza funciones de acoplador de línea y área por IP. O sea, la comunicación del bridge hacia el lado IP se hace hacia un BMS, por ejemplo, un GRMS o sistema de supervisión en modo unicast, y por consiguiente no existe comunicación directa entre esas líneas unidas mediante bridge, a no ser que el BMS que pongamos en medio haga de puente de unión, ¿vale? Además, tal y como hemos comentado antes, el bridge también dispone de funciones de diagnóstico, como por ejemplo contador de fallos de alimentación, en este caso cuenta el número de veces que la alimentación KNX o la auxiliar ha fallado, monitor de sobretensión y sobreintensidad tanto en el bus KNX como en la salida de alimentación auxiliar, monitor de estado de los dispositivos pertenecientes a la línea de bus TP a la que pertenece el bridge. Esto es la función online-offline. Y bueno, como veis, funciones muy interesantes y que van más allá de un simple interface IP más fuente por separado. Echando un vistazo, en este caso, al programa de aplicación en ETS, vemos varias cosas. Por ejemplo, que tiene servidor de hora NTP. Nos podemos conectar a un servidor de hora por internet y el bridge hace de maestro de hora y puede publicar la fecha y la hora de forma periódica en el bus KNX. Tiene capacidad para 16 programaciones horarias, 16 lógicas de vigilancia, funciones de diagnóstico que hemos comentado, 16 funciones lógicas avanzadas y además tenemos 8 bloques lógicos. Además de todo lo que he dicho anteriormente, podemos configurar cada uno de ellos como podemos elegir entre habilitar 4 lógicas avanzadas adicionales o una lógica de Virtual Holder o 20 canales MQTT. Probablemente hayáis visto en diapositivas anteriores el logo MQTT y esta, digamos que es la gran novedad de la que dispone el bridge actualmente. El bridge se ha convertido también en cliente MQTT, de tal forma que es capaz de suscribirse a cualquier broker MQTT para suscribir o publicar hasta 160 objetos por MQTT. Veremos en este webinar qué es MQTT y cómo esta funcionalidad abre el mundo de posibilidades en la integración de KNX en el mundo IoT. Bien, Gorka antes presentó esta diapositiva que veis aquí, donde se mostraba pues cómo los requerimientos de los edificios están cambiando, donde todos los actores, desde propietarios, inversores, prescriptores, arquitectos, pasando también por los responsables de telecomunicaciones, constructoras, promotoras, instaladores, integradores, están optando por tendencias como, por ejemplo, espacios más saludables, el confort y el bienestar de los ocupantes, la eficiencia energética y también la sostenibilidad. Y este es realmente el motivo del nacimiento del bridge, junto con las soluciones KNX, para dar soluciones a estas nuevas necesidades de una manera óptima. ¿Y cómo lo hacemos? Pues entre otras cosas aportando datos en tiempo real y aplicaciones digitales que hagan todo esto posible. Bien, hasta ahora a lo que estamos acostumbrados es a manejar lo que llamamos la automatización modular de los edificios, es decir, ofrecer soluciones KNX para el control de iluminación, de los cerramientos, de la climatización, de los consumos, donde habitualmente participan pues, actores habituales como son los integradores, los distribuidores y también especialistas en BMS como empresas dedicadas específicamente al control de la parte mecánica del clima, con su software de gestión y eventualmente sistemas BMS de gestión, ¿no? Esto, digamos que ya son necesidades muy consolidadas en el mercado y casi cualquier edificio ya requiere de estas funcionalidades. Pero el mercado está demandando ya más cosas. Por ejemplo, informes de consumos periódicos, análisis de mantenimientos, sistemas o servicios dashboarding o paneles de mando, monitorización en tiempo real, incluyendo control de cargas y, bueno, otras aplicaciones. Por ejemplo, ahora los departamentos IT de los edificios ya empiezan a requerir, pues, recibir en sus sistemas cierta información proveniente de instalaciones KNX, ¿no? Y todo esto se puede hacer
de manera local, en la propia instalación del edificio, pero también a través de servicios cloud. Y analizando todos estos requerimientos y hablando con los departamentos IT, pues bueno, el protocolo más usado y que se está imponiendo en el mercado para esta recolección y manejo de datos es el protocolo MQTT. En estas nuevas necesidades ya entran nuevos actores, como son los gestores de los edificios, las promotoras, los departamentos IT que hemos comentado, PropTech, integradores avanzados, etcétera. Y aquí la gran incógnita que surge es cómo unimos estos dos mundos, ¿no? El de KNX y el mundo MQTT para hacer esto posible. Pues bueno, tal y como hemos adelantado antes, ya tenemos la respuesta usando nuestro bridge que hace de nexo de unión entre KNX y MQTT y, en definitiva, entre KNX y el mundo IoT. Y esto no significa que lo que venimos haciendo hasta ahora ya no sirva. Todo lo contrario, se mantiene y se estandariza, ¿no? Cada vez se da más por hecho. A lo que tenemos que dar solución ahora e integración es a las nuevas demandas. Y aquí, bueno, podemos poner el símil del mercado automovilístico, ¿no? Donde, pues hace unos años hablábamos de si un coche venía equipado o no con ABS, con aire acondicionado, con elevalunas eléctrico, con radio estéreo, incluso si lo podías pagar a plazos, ¿no? Hoy en día todo esto, pues ya se da por hecho y no se habla de ello. Y bueno, lo que hoy en día se habla, pues es de si tienes luces LED o no, de si soporta el Apple Car o el Android Auto, si tiene navegador online, si puedes colocar paquetes extras de seguridad o no, si tiene incluso conducción automática o semiautomática o que aparque solo. Incluso el concepto Car as a Service, ¿no? Donde las opciones de renting o renting flexible de los servicios digamos con los servicios añadidos están ya a la orden del día. Por tanto, estamos hablando de demandas incrementales y no de un reemplazo de las ya existentes. Una vez vistas las nuevas necesidades, los estándares que se utilizan y la solución que planteamos para ello con el bridge, pues toca hablar de otro aspecto muy, muy importante, que es la seguridad de todo esto, ¿no? El bridge es un producto, digamos, de seguridad por diseño. Esto es muy importante, ya que los ecosistemas que se pueden generar gracias a estas nuevas conectividades como MQTT requieren entornos donde la privacidad, la seguridad, la integridad de datos y la identidad estén totalmente aseguradas. Y para ello vamos a hablar del protocolo de seguridad que usamos en estas comunicaciones MQTT. En concreto usamos MTLS o Mutual TLS como capa de seguridad en la transmisión y recepción de los datos. Y vamos a explicar ahora mismo qué es. TLS son las siglas de Transport Layer Security. MTLS, Mutual Transport Layer Security. ¿Y qué mejor forma de explicar qué es TLS y Mutual TLS que con un ejemplo cotidiano, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, que necesitamos enviar dinero a un amigo, pero nos preocupa que alguien pueda robarlo durante esa transferencia del dinero. ¿Cómo podemos protegerlo? Al usar TLS, lo que hacemos es proteger el dinero poniéndolo en una caja con un candado. De esta manera, solo el destinatario correcto puede acceder al dinero manteniendo a salvo de miradas indiscretas, no de otros. Sin embargo, ¿qué sucede si no estamos seguros que el destinatario sea realmente la persona adecuada? ¿Qué pasa si enviamos ese paquete pero no sabemos si el que lo ha recibido es la persona adecuada o no? Aquí es donde entra en juego Mutual TLS o MTLS. Esto es como tener una identificación a prueba de robos. El remitente puede pedirle al destinatario que le muestre su identificación para demostrar que la persona adecuada, ¿no? Quien está recibiendo. De esta manera, pues estamos seguros de que el dinero será entregado a la persona adecuada y que nadie puede hacerse pasar por otra persona y robar el dinero. Entonces, bueno, al usar TLS y MTLS juntos, podemos enviar el dinero de una forma segura y privada, sabiendo que está a salvo de robos, ¿no? Y que va a llegar a la persona adecuada. En resumen, TLS y Mutual TLS son como una caja con cerradura y con una identificación a prueba de robos que nos permiten enviar el dinero de forma segura y privada. Y de esta forma, pues tanto el remitente como el destinatario pues están satisfechos con esa transferencia del dinero. ¿Qué es el protocolo MQTT? Bueno, deciros que hemos elegido el protocolo MQTT porque es de facto el protocolo estándar en comunicaciones IoT. MQTT es un protocolo totalmente complementario a KNX, no es un sustituto. Y como detalle deciros que tiene casi la misma antigüedad uno y otro, aunque parezca mentira. Si bien es verdad que MQTT nació para otras aplicaciones, en concreto por una necesidad IT que se requería ya por el año 1999, que era la de monitorizar oleoductos con sistemas SCADA industriales, deciros que bueno, fue creado por IBM y otras compañías en colaboración en aquel entonces y poco a poco ha ido evolucionando incluso con una estandarización ISO que veis ahí hasta lo que es hoy en día, ¿no? MQTT es un protocolo de mensajería estándar OASIS para, digamos, el Internet de las cosas, IoT. Y este estándar se ha establecido para una colaboración totalmente abierta. ¿Qué ventajas tiene MQTT? Bueno, pues aquí las detallamos, ¿no? En primer lugar, la escalabilidad que ofrece. KNX y MQTT son altamente escalables, lo que significa que se pueden emitir un gran número
cantidad de dispositivos y conexiones simultáneas, ideal donde, por ejemplo, con aplicaciones IoT donde hay muchas conexiones, muchas cosas conectadas. Aporta eficiencia energética porque son protocolos livianos que requieren pocos recursos para operar y digamos que los recursos de energía pues son limitados, ¿no?, para esas comunicaciones. Aportan seguridad, como hemos visto, KNX ya sabéis, el protocolo KNX Secure, MQTT con la seguridad Mutual TLS que hemos comentado. Aportan fiabilidad, son protocolos de mensajería ambos de baja latencia donde se garantiza la entrega de mensajes con un bajo riesgo de pérdida y esto lo hace adecuado para aplicaciones IoT, ¿no? Es importante que se entreguen los mensajes de ida y vuelta de manera fiable y rápida. Son protocolos también interoperables, son abiertos y estandarizados, lo que significa que pueden ser utilizados por muchos dispositivos y aplicaciones. Y KNX y MQTT permiten la creación de sistemas IoT eficientes, escalables, seguros y confiables, que ofrecen pues, una mayor interoperabilidad y flexibilidad en la creación de soluciones y servicios. Por último, ¿cómo funciona MQTT en la práctica? En este esquema podéis ver la interoperabilidad y el concepto M2M o Machine to Machine, donde con MQTT podemos comunicar dispositivos que estén en cualquier parte del mundo, dispositivos de distintos fabricantes, dispositivos IoT y ahora también dispositivos KNX gracias al bridge. Y para ello lo podemos hacer mediante conexiones locales o también a través de servicios cloud, ¿no? Aquí es donde puede aparecer el concepto de broker MQTT que veis ahí, que es como el servidor o el gestor de las comunicaciones. Y los clientes MQTT como los dispositivos IoT y nuestro bridge que se comunica mediante comandos de suscripción y publicación. Como veis, también grandes empresas TIC ya tienen estos servicios como pueden ser Google, con Google Cloud Platform, Amazon Web Services y también Microsoft Azure y muchos otros. Y bien, hasta aquí mi parte del webinar. Os dejo de nuevo con mi compi Gorka, quien se encargará de la última parte. Venga, hasta ahora. Bueno, muchas gracias, Iván, por tu presentación. A continuación veremos las conclusiones finales, próximos webinars y eventos, herramientas de marketing diseñadas para apoyar las actividades. En Electron el viaje continúa y en próximos días anunciaremos fechas del próximo webinar, muy esperado por muchos, donde presentaremos la nueva y esperada gama de pantallas táctiles. No os lo perdáis. Os animo a suscribiros y seguirnos en nuestras redes sociales para estar al día de todas nuestras novedades y noticias. Y como siempre decimos en nuestro webinar de presentación de novedades, nos gusta comunicar también pues, la disponibilidad de estos productos. En este caso, tanto en el caso del bridge como en el actuador de 8 salidas de 20 amperios como en los accesorios, ya están disponibles, ya los estamos suministrando, pero por la alta demanda, pues para nuevos pedidos podemos hablar de un plazo estimado de unas 3-4 semanas. Y en el caso del dimmer LED, las primeras unidades se suministrarán a mediados de junio. Y por último, ya por recordaros las diferentes herramientas de marketing que disponemos, folletos, catálogos de imagen y soluciones y catálogos técnicos actualizados recientemente con las novedades en nuestra página web. Por otro lado, también tenemos las cajas y maletines de demostración como los que veis en la imagen, incluyendo el nuevo maletín de experiencia hotelera que estará listo para enviar en los próximos días. Y por último, un par de kits básicos para testeo en laboratorio o en showrooms. Os animo a que os suscribáis a nuestro newsletter, no solo para recibir información de los webinars, sino también para ser los primeros en estar informados de novedades de producto, lanzamientos o promociones. Y ahora sí, hemos llegado al final del webinar. Muchas gracias por vuestro tiempo y atención. Esperemos que haya sido interesante para vosotros y, como siempre decimos, seguro que tenéis o estáis trabajando en algún proyecto o tenéis en mente donde podéis aplicar estas soluciones, por lo que adelante con ello. En nombre del equipo Electron, muchas gracias a todos por la atención. Espero que lo hayan pasado bien con nosotros, un buen rato. Buen día a todos y nos vemos en el próximo webinar. Nos vemos en el próximo. Muchas gracias. Gracias a todos. Chao. Chao.